Jesús, eh, queremos ponernos en tus manos para que lo que vayamos a hablar sea de bendición para tu iglesia. Y también, Señor, hoy estamos orando por el mes de noviembre. Tal vez algunos de nosotros en ese mes ni estemos en este mundo, pero lo importante es que tu obra siga adelante y que ese mes sea un mes de bendición en el año 2025. También, oh Padre, esperamos con tu poder y tu gloria poder estar vivos también en esa ocasión y sobre todo vivos espiritualmente junto con nuestras familias. Que tú nos protejas este año para poder vivir cada mes con bendición y con éxito y con santidad en el Espíritu Santo. Amén. Ahora colocamos en tus manos esta reflexión y esperamos, Señor, sea de edificación para tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, hay una realidad que ustedes saben, que la unidad es muy importante. Eso lo hemos estudiado de pronto en otras ocasiones y siempre oímos de eso. De hecho, estoy leyendo aquí en el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia que dice, ruego, bueno, primero leo 1 Corintios 1:10 que dice, ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Les cuento que a nivel general la iglesia como tal, pues la iglesia es tenida bíblicamente como un cuerpo, ilustrada como un cuerpo. Eso aparece en el libro de 1 Corintios 12:27, que dice que somos el cuerpo de Cristo y cada uno miembro los unos de los otros. Pero no es fácil, hablando en términos humanos, poder mantener las mentes, que son cada una, tiene su, como decían el dicho o dice, que cada cabeza es un mundo. Entonces es una manera de interpretar el enfoque que cada ser humano tiene de las cosas. Entonces, mantener la unidad es un asunto que solamente el Espíritu Santo, a través de su estrategia de liderazgo, puede sostener. ¿Cómo es posible? Las iglesias generalmente se parten y cada una, estoy hablando de la iglesia cristiana en general, de pronto hay iglesias que son congregacionalistas y no tienen este problema de la unidad y el liderazgo. ¿Por qué? Son iglesias que manejan el asunto en el mismo barrio y bueno, si alguno se quiere salir de ese entorno, pues sencillamente se separa de la iglesia y listo. Pero en el caso de la iglesia adventista maneja una, una estructura a nivel mundial con asuntos de diferentes culturas, de diferentes, eh, digamos, cosmovisiones. Las personas que llegan a la iglesia de un país o de otro, que fueron de alguna religión, por ejemplo, si alguien fue musulmán, va a ser muy diferente su manera de enfocar las cosas a alguien que era católico o alguien que no estaba dentro de ninguna religión. Estoy hablando en términos generales para apuntar a un asunto que la iglesia busca por la gracia de Cristo. El Señor Jesucristo menciona a la iglesia como un cuerpo, pero también se dice en la palabra de Dios que Cristo es cabeza de la iglesia. Y el Señor debe ejercer el liderazgo para que pueda mantenerse la unidad de la iglesia. Nunca olvidemos esto. Los que, los que buscan la desorganización de la iglesia o la desunidad de la iglesia siempre empezarán por atacar el liderazgo. Porque el enemigo sabe que si, por ejemplo,
Y yo les voy a hablar claramente porque estamos en una reflexión, pues, digamos, sincera, sin doble sentido. Eh, Hay hermanos que dicen, no se necesitan pastores, el diezmo démoselo al pobre. Un día reflexionando con mi esposa, tratando de resolver problemas de desunidad, de puntos de vista, ella me decía, listo, le damos todos los diezmos al pobre, no hay pastores, no hay organización, pero Dios sabe lo importante que es el liderazgo para mantener la unidad. O sea, lo importante que es que 300 pastores, 400, 500 lleguen a la Unión Colombiana y digan cómo está tu iglesia en Montería, cómo está en los Llanos Orientales, cómo está en Bogotá, y se tomen medidas para que la iglesia permanezca unida. Por eso, hoy que nos correspondió esta reflexión sobre el liderazgo, yo quise apuntarle a eso, que el liderazgo va, porque viene aquí unido el liderazgo con, o junto, pues allí en la reflexión, el liderazgo con la unidad. Y eso es una gran realidad. Es decir, y en la iglesia local pasa lo mismo. La unidad depende mucho del respeto al liderazgo. Cuando no hay respeto al liderazgo es difícil que se mantenga la unidad, porque precisamente el apóstol Pablo decía, considerad hermanos a los que trabajan entre vosotros, y eso está en Hebreos 13:17, y tenerlos en estima, aquellos que, y hasta dice sujetaos, no, cuando dice sujetaos vuestros pastores, no necesariamente solo al pastor distrital, sino a ese anciano, a ese líder, a esa junta, a esa organización, que a veces también puede ser en un momento polémico porque, pero mira, hay que pasar este tema por junta, hay que escuchar a la junta, pero el, el caso es que Dios quiere que haya consenso, que cada uno pueda tener también una opinión sobre lo que se va a hacer. Yo siempre le digo a los hermanos el hecho de tomar decisiones conjuntas, dice conjunta, decisión conjunta, la junta de la iglesia, es muy importante porque eso también preserva la unidad de la iglesia. Y parece algo sencillo, pero de pronto pintar la iglesia, algunos somos muy, mmm, digamos, anhelosos de que las cosas salgan bien y a veces nos da hasta ira, porque nosotros, digamos que procede de lo general a lo particular, pero ustedes me van a comprender el concepto. El caso es que de pronto a veces uno se consigue una platica en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo, se consigue 10 millones de pesos y uno dice, voy a pintar la iglesia. Y resulta que la voy a pintar de verde y la plata es mía y yo fui el que me la conseguí y va a ser verde, pero no debería ser, o sea, debería ser, puede que ese verde nos traiga un problema porque, ay, a mí no me gusta el verde, yo quería azul y eso pueda generar inconformidad, que de pronto uno a veces dice, ¿por qué? Si yo soy el que estoy poniendo la plata, ¿por qué si yo soy el que estoy haciendo esto? Necesito consultar a los hermanos. Entonces, miren, hermanos, cómo allí el liderazgo y la unidad hacen que la iglesia sea más pacífica. Cuando no hay ese tipo de liderazgo, cuando el liderazgo de pronto no es conjunto y no es sensible, a mí me llama la atención primera de Pedro 5:2 al 3, que de pronto esto nos toca a los que estamos aquí en el liderazgo y también, de hecho lo voy a leer de acá de mi Biblia, y también a nosotros los que estamos pastoreando, porque dice primera de Pedro 5:2 al 3, dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, cuando dice no por fuerza, sino voluntariamente, no está hablando de la fuerza que debe hacer el líder para que cumpla el servicio, sino de cómo lograr que el hermano no haga las cosas por la fuerza, sino que lo haga con amor, con voluntad. Esa es la parte, la motivación en un liderazgo que en la mayoría del caso es un voluntariado,
es lo que solamente se logra por medio de la oración y el poder del Espíritu Santo. Porque a veces decimos, estamos quietos, no estamos haciendo nada, no se logra nada, pero la pregunta es, ¿y entonces cómo motivamos a esas personas, verdad? Pues dice, vamos a meterle fuerza. Y verdad, a veces de pronto regañamos o decimos o arengamos y no pasa nada. A veces nos vamos bajitos, miren hermanos, ustedes saben, Dios quiere que nosotros trabajemos, tampoco pasa nada. Entonces, lograr esa voluntad es un asunto de que también la iglesia vea ese compromiso del resto de nosotros y pueda seguirnos esos pasos. Entonces, eso va a ser muy importante para la unidad de la iglesia. Ahora, unas características que hay que tener como líderes para nosotros poder lograr que ese liderazgo sea efectivo es que también hay que tener humildad y hay que tener sabiduría. Generalmente el líder arrogante, dijo alguien, se conoce en su manera no, no tanto en su manera de hablar o en su manera porque son temperamentos diferentes, más bien en su manera de consensuar, ¿verdad? Porque podemos nosotros no ser sencillos en nuestra iglesia y lo que Dios dice es, con humildad, ese es 1 de Pedro 5:2 al 3 decía, no con fuerza, sino con humildad, con sabiduría, para que lo que se pueda lograr sea eh, en unidad. Entonces, es difícil porque a veces, y yo quiero ya, ahorita que termine de mirar estas características, quiero, y las funciones que se cumplen, quiero hablar de un punto que se hace muy necesario a la hora de nosotros tener la unidad en la iglesia, y nosotros los líderes somos unos propiciadores de, de lo que voy a decir más adelante, porque voy a referirme al hecho del manejo de las diferencias, que es lo que finalmente el diablo utiliza para desunirnos. Son nuestras diferencias, nuestros puntos de vista, y de asuntos pequeños y sencillos pueden venir grandes conflictos en la iglesia. Muy bien, entonces el líder necesita humildad y sabiduría. Integridad. Integridad se refiere a su vida personal, tanto personal como lo que hace en la iglesia, como lo que hace en su trabajo familiar. La integridad es muy importante. Primera de Timoteo 3:1 al 7 habla acerca de eso. No voy a leer ese párrafo por su extensión, pero podemos leerlo allí. La importancia de nosotros ser ejemplo. Y hay un versículo que dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eh, entonces, a mí me llama la atención también cuando habla de la dedicación y el sacrificio. Y bueno, apunto allí a la integridad y la honestidad antes de pasar a la dedicación y el sacrificio, porque en esto a veces uno, o sea, uno como dirigente también tiene tanto falencias como puntos de vista. A veces nosotros estamos en la iglesia y de pronto nos hacemos a un bando porque nuestra afinidad es más de pronto con un bando que con el otro. Entonces, en ese sentido, nosotros a veces de pronto no podemos o no se nos da el ser honestos porque de pronto no podemos decir las cosas como las sentimos por no herir a alguien. Entonces, se necesita mucha sabiduría para nosotros poder decir la verdad de la mejor manera y no de pronto usar la hipocresía, que esa es una parte que también puede hacernos quedar bien en un momento, pero perjudica la verdad. Entonces, ahí es donde viene la presencia del Espíritu Santo para dar sabiduría. ¿Cómo decirte, no, yo no estoy de acuerdo con ese punto? Yo recuerdo una vez que me senté una hora a escuchar a un hermano que él pues tiene sus puntos de vista divergentes y todo. Y él se exasperó y me dijo, y después vuelve y me dijo, y yo lo escuchaba tranquilo y atento, mirándolo a los ojos. Entonces, al final, como dijo tantas cosas,
yo lo que le dije fue, mire, hermano, yo estoy de acuerdo por ahí más o menos con el 20% de lo que dijiste, con el otro 80% no estoy de acuerdo. ¿Cómo así? Yo dije, mira, con esto, esto y esto no estoy de acuerdo. Entonces él se sentía como yo dije, no, no, no me has convencido. Tú me ves aquí calladito, pero yo no estoy convencido de lo que tú me estás diciendo. Yo estoy respetando tu palabra. El hecho de que yo calle no significa que estoy de acuerdo contigo, ni tampoco voy a pelear contigo, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, no, 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 no está bien. Mira esto, aquello, lo otro. Entonces, a veces en la iglesia nos toca de escuchar de pronto a un hermano que está exasperado y como nos quedamos callados, el hermano dice, ya, este está del lado mío. No, yo creo que no hay que pelear, pero al final, no, 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 hermano. Yo no estoy del lado tuyo, yo te estoy sencillamente escuchando, me puedes ver con el ojo brillante, me puedes ver sonriendo como tú me veas, pero no, no significa que eso no significa que yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Entonces, si hay que ser honestos, hay que ser íntegros, hay que ser honestos, como también los hermanos son honestos con uno, pastor. Dice, yo le voy a ser honesto, no necesariamente con irrespeto o con el líder que esté al frente. Y uno tiene que tener la capacidad, por eso se habla de la humildad, esto se revuelve todo, porque precisamente en ese diálogo se necesita la humildad para uno decir, bueno, sí, en esto he fallado, en esto hay que mejorar, en esto hay que hacer esto, en esto hay que hacer lo otro, porque por los diferentes temperamentos, a algunos no nos gusta que nos digan nada que no esté bien. O sea, todo lo que nos tienen que decir es, te felicito, pastor, vas bien, por ahí vas bien. Entonces no nos gusta eh, que oír. Y yo siempre le digo a los hermanos, es bueno hablar, porque cuando uno no habla, cuando habla ya, mejor dicho, ya uno habla a los 2 años, ya uno quiere mejor, levantar el otro a golpe de todo lo que ha guardado, y es bueno hablar. Solo que es bueno hablar en el marco del respeto. Y de hecho, cuanto más rápido hable uno, menos carga sentimental tiene. Y eso va a ser muy importante. Entonces, en eh, la iglesia es un escenario de adoración y de enseñanza, de comunión eh, y de misión. Esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos, comunión. Y esa comunión implica todo lo que tiene que ver con la parte de la integración de nosotros como miembros, que algunos lo ven como si fuera algo de perder el tiempo. Lo que pasa es que nosotros somos seres íntegros, integrales, y se necesita comunión en el Espíritu Santo, comunión entre nosotros, y a veces cuando hacemos esos almuerzos o cuando se crean de pronto eh, esas reuniones donde nos sentamos a socializar o donde salimos a alguna parte, donde compartimos, esas iglesias tienden a ser más fuertes aún espiritualmente. La juventud tiende a mantenerse más, porque algunos lo ven sencillamente como la iglesia sacó un día para ir a hacer deporte, o la iglesia hizo un almuerzo, hizo una comida, van para el río. No, mira que eso no es esa no es la misión de la iglesia, bañarse en un río. Pero si nosotros estamos en esa comunión, no desenfocados de la misión, porque tampoco es que, bueno, la misión de nosotros todo es hacer ese tipo, listo, juego social en la noche, listo, esa es la misión, ¿no? Digamos que es todo lo que podemos hacer. Pero en medio de esa, o sea, yo me doy cuenta que las iglesias que más ganan almas y que más se mantienen con fuerza son esas iglesias que le apuntan mucho a que se mantenga la relación, la unidad en la adoración, la unidad en todo lo que hacen, y una buena coinonía. Eh, Dentro de lo que estamos aquí leyendo me llamó me llamó la atención la palabra fellowship, que es como el una palabra que viene ahí del inglés, que es comunión, unidad de propósito, la relación, pero la palabra traduciéndola es en sí comunión. ¿Y qué es esa comunión? Es todo ese tipo de actividades, de, de conversación, de diálogo, de interrelación que hay en la iglesia. Cuando nosotros no estamos en esa comunión, de pronto podemos estar adorando y todo, pero no tenemos un espacio donde nosotros cultivemos esa relación con los hermanos, siempre vamos a tener algún vacío. Muy bien, entonces hermanos, la última parte que quiero abordar tiene que ver con el manejo de las diferencias. Y voy a ser muy puntual.
hablar de lo que no nos gusta es incómodo. A veces es más fácil, a veces es más fácil, voy a agradecer que los que tienen el micrófono abierto, si no van a aportar o alzar la manito para decir algo, lo cierren para que no, el ruido no nos interfiera porque me desconcentro un poquito. Entonces, hermana Delfina, para que le coloque el dedito allí al micrófono o vas a decir algo. Bueno, hay un micrófono ahí al lado del, y se le pone uno el dedito, cuando se pone rojo ya significa que se cerró. Entonces, familia, hay veces que es mejor, y los que aquí son casados, esto les puede servir. Hay veces que es mejor, es más fácil para nosotros evadir que enfrentar. Evadir, y a veces evadimos cuestiones que de pronto nos están generando una carga de sentimientos. Pero ¿dónde está el peligro de evadir? El peligro está en que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros lo que tenemos una carga de sentimiento, porque en la iglesia no se hace algo como nosotros pensamos, o por esto, por aquello, es mejor buscar los escenarios para nosotros poder hablar, como sucede también entre las parejas. Hay que, hay que expresarse con las personas correctas y en el escenario correcto. Yo les voy a decir algo que eh, en el tiempo que vivimos y en el futuro nos va a ayudar mucho en nuestras iglesias. Y como líderes, los que aquí están orando y compartiendo, van a hacer la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué significa esa palabra pacificador? Los que buscan reconciliar, los que buscan que haya paz, que haya paz, que haya paz en la iglesia, que no haya conflictos, guerras. Siempre se van a presentar las diferencias. Miren que en el libro de Hechos dice que los cristianos hebreos se levantaron contra los griegos porque ellos decían que al otro le daban más comida, que a ellos le estaban dando menos porción. Y de allí pues salieron los 7 diáconos y se pudieron solucionar las cosas. Entonces, el problema no es que no existan las diferencias. El problema es el manejo que nosotros a veces le damos a las diferencias. Y ese manejo muchas veces es callar. No, yo no digo nada, no, yo mejor no digo nada, pero en el pasillo lo decimos, pero en el hogar lo decimos, pero con el otro hermano lo decimos, y como tenemos un mejor amigo se lo decimos, pero ese mejor amigo tiene otro mejor amigo y se lo decimos, y ese mejor amigo tiene otro mejor amigo, y así las cosas, a veces no va a avanzar. Nosotros tenemos que ser agentes de paz. Es importante y puede ser que nosotros sintamos algo que no nos guste, y a eso también al hermano hay que encaminarlo en esa dirección. Pero cuando nosotros no expresamos lo que sentimos en el escenario correcto, en la línea correcta, se va a generar en la iglesia conflicto. Entonces, ese es el arma del enemigo, es generar un ambiente, algo que no se sepa exactamente de dónde salió, ni por dónde salió, no sé qué, y que de pronto nos haga sentir mal en la adoración que estamos teniendo en la iglesia. Entonces, posiblemente eso no esté pasando en su iglesia ahora, es posible que pase en algún momento, es posible que haya pasado, o es posible que alguien de los que está aquí con nosotros orando en esta mañana y escuchando la reflexión diga, verdad que sí, pasa en mi iglesia que yo veo que finalmente no se sabe ni dónde es que está el cabo suelto, ¿cierto? Pero eso sucede porque tiene que haber una responsabilidad de cada miembro en ser honesto, en expresarse, en pedir perdón. Hay veces que nos equivocamos en la iglesia como miembros de la iglesia y tenemos que pedir perdón. Y es nuestro deber también perdonar al hermano, es nuestro deber perdonar al líder, es nuestro deber perdonar desde el más pequeño hasta el más grande, porque todos nos equivocamos y donde hay seres humanos habrán puntos de vista, habrá cosas que no nos guste, habrá cosas que nos guste. Entonces, yo creo que es muy importante y últimamente me he dedicado mucho a preparar temas con relación al manejo de los conflictos dentro de nuestras iglesias, porque hay iglesias que llevan 4, 5, 6 años manejando una diferencia, manejando esto, manejando aquello, y que muchas veces no nos deja crecer, porque el hermano que llega nuevo
este quiere que vaya para acá y este quiere que vaya para acá, e inconscientemente a veces hasta tratando de protegerlo y todo, pero a la larga él se da cuenta de que no estamos unidos. Entonces, pues ahora no vamos a decir más nada de eso porque son cuestiones que son como digamos un tema aparte. Yo, algunas cosas las conocen ustedes, pero yo creo que podemos cerrar diciendo que aunque se hace mucho énfasis en Mateo 18, yo me lo vuelo, algunos de ustedes se lo vuelan también, y generalmente cuando uno se vuela al consejo de Dios, pues va a tener más problemas, ¿cierto? Y a veces va a tener que pedir perdón después. Cuando una persona te dice, pero ¿por qué no me lo dijiste a mí? Si te incomodó la manera como yo llevé el programa de escuela sabática, ¿por qué no hablaste conmigo? Y si yo me hubiese puesto bravo, hubieras llevado otro contigo. Y si me hubiese puesto molesto por eso, me hubieras llevado a la junta. Pero lo hubieras hecho de esa manera, fronteramente, con sinceridad. No me gustó, no me parece. Eh, y otra cosita que quería decirles es que hay cosas que de pronto pasamos por alto, pero lo que pasamos por alto hay que pasarlo completamente por alto. No es bueno pasar por alto algo y de repente sacarlo en otro lado. Si ya usted dijo, a eso no le voy a prestar atención, entonces cancélelo completamente. Porque tampoco es bueno uno vivir toda la vida diciéndole a otro, mira, no me gusta esto, mira, porque lo van a coger también uno en la mano. Oye, ya en el año son 30 veces que me ha dicho que siente. Entonces, hay cosas que uno dice, no, tampoco lo voy a encomendar por algo tan pequeño. Pues lo voy a guardar, se lo voy a dar a Dios y que eso salga solito sin necesidad de hablar. Pero entonces, si no se va a hablar ahí, como dice, habla ahora o calle para siempre. Entonces, mis queridos, cierro ahí. Espero que sea un aporte para nuestra unidad en el nombre del Señor. Dios nos bendiga grandemente y todo sea para bendición de su pueblo. Amén. Amén, Pastor, hermano. Amén. la oración. Ok, vamos entonces a tener la oración. Familia. Hoy hay un motivo especial, ¿verdad? Sí, pastor, estamos orando por la iglesia y los líderes. Amén. Oremos. Soberano Dios que estás en el cielo, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Padre amado, a veces miramos más lo que no tenemos que aquello que tenemos. Pero hoy quiero agradecerte y queremos agradecerte. No por lo que nos hace falta, queremos agradecerte también por lo que ya nos has dado, Señor. Un pueblo que se está uniendo. De pronto en el pasado tuvimos la oportunidad de orar más presencialmente, hoy utilizamos estas herramientas, pero agradecemos tu glorioso nombre porque de esto yo sé que tú vas a hacer grandes cosas, porque desde Montería, Montelíbano, Planeta Rica, Lorica, hasta Cartagena, de pronto nos unimos en estas oraciones y podemos, Señor, pedir por un propósito que es que tú mantengas la unidad de tu iglesia y que fortalezcas el liderazgo, no en una imposición de lo que nosotros como líderes queremos que suceda, sino en ese orden que ha establecido el Espíritu Santo, de servicio, de unidad, de amor. Y nos ayude, Señor, a tener las características, porque como dijo el apóstol Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? Ayúdanos a tener buenas relaciones entre nosotros. Sabemos que en el 2025 los conflictos seguirán. Hermanos inconformes, el otro de pronto no le guste algo, vienen disidencias de una índole y de la otra, videos de hermanos de otro lugar atacando de pronto algunos asuntos que son ciertos, otros que son exagerados, otros que son mentiras, pero ayúdanos a tener la sabiduría para conservar la unidad. Y ayúdanos, como dice tu palabra, a no tener un más alto concepto que el que debemos tener. Que si a mí me tocó una obra, yo respete esa obra que tú me has dado, pero también respete la obra del que de pronto le has dado una responsabilidad mayor que la mía. Y podamos, Señor,
en ese marco del diálogo, del respeto, de la unidad en el espíritu, de la presencia de tu Santo Espíritu, tener una iglesia que esté unida, pero unida con propósito, Padre amado. Sabes que oramos mucho por esas campañas en Montería y la verdad es que en Montería se bautizaron muchas personas y tú respondiste, pero ahora oramos para que esas personas maduren en la fe y para que la Amén. iglesia trabaje por la madurez de esas personas. Oramos, Amén. Señor, por el distrito del San Jorge, para que también muchas personas se bauticen, pero también para que perseveren en la fe, para que las iglesias que de pronto se han entretenido y no se ha hecho lo que dice ir y predicar el evangelio, podamos, Señor, despertar y hacer lo que se quiere que se haga. Porque el propósito es pasar por aquí en unidad, pero la unidad es para que la iglesia funcione y la función de la iglesia es predicar el evangelio. Así que, Padre, perdónanos lo que no hayamos hecho bien, pero queremos un año evangelístico, queremos un año de ganancia de almas, queremos un año donde muchos que no te conocen te conozcan y donde al menos si la gente no te recibe, sea por la dureza del corazón de ellos, pero no porque nosotros no hayamos ido a ese barrio, no porque nosotros no hayamos ido con la actitud correcta y con el esfuerzo correcto. Padre amado, bendice a tus iglesias en todo el Caribe colombiano, en toda esta nación y en el mundo entero, Señor. Bendice este grupo y que cada día se pueda fortalecer más. También, oh Padre, que podamos seguir unidos en la búsqueda de ti, en cada rincón donde se alabe tu nombre. Y que tú Amén. prometiste en tu palabra, cuando nosotros somos obedientes, cuando guardamos tu palabra, tú dices que los enemigos saldrán 7 contra nosotros por un camino. Y dice que 7 saldrán contra nosotros, pero por el mismo camino se devolverán. Y podremos resistirlos a todos. Nosotros, en tu nombre, podamos ver esas victorias en Cristo Jesús. Porque cuando obedecemos tu palabra, tú envías lluvia a su tiempo. Tú envías, Señor, la bendición. Y por eso, Señor, queremos que tú sanes a nuestras iglesias y a nuestros corazones de cualquier herida. Y también, Señor, que nosotros podamos echar fuera el pecado y agarrarte a ti con todo el corazón, con una conciencia pura y limpia, para bendición de tu obra, Padre amado. Y que eso se vea en la sanidad del cuerpo, en la sanidad espiritual, en la sanidad de los hogares que a veces tienden a derrumbarse, en la sanidad de la mente de nuestros hijos, para que tú envíes, Señor, sanidad. Porque tú has dicho, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias por esas promesas y gracias porque hoy podemos clamar para que eso sea una realidad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y tu obra siga avanzando, Señor, para que cuando tú vengas, muchas personas puedan gozarse y decir, gracias por haberme ayudado en mi vida espiritual, gracias por darme a Jesús, porque por Él hoy estoy aquí en salvación eterna. Gracias, oh Dios, a ti sea la gloria, a ti sea el honor por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor, gracias por ese mensaje tan lindo.